Esto pues se va a evidenciar clínicamente como una tumefacción de diferentes partes del cuerpo. Bueno, esta puede darse intracelular o extracelularmente y cada una tiene sus diversas causas. Vamos a ver que entre las causas del edema intracelular podemos encontrar hiponatremia, depresión de diversos sistemas metabólicos, la falta de nutrición celular. Y entre las extracelulares vamos a ver principalmente la fuga anormal del líquido de la vasculatura hacia el intersticio. A ver, quiero aquí, antes de que sigan, quiero aclarar esto. Cuando ven un paciente con edema, nunca piensen en su mente que es intracelular o que es extracelular, porque todo lo que nos vas a explicar ahorita de fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas no se dan a nivel celular. ¿Por qué, Cristina? Porque es como un intercambio dinámico entre las células, espacio intercelular y la vasculatura. Exactamente, la célula tenemos membrana, necesitamos ATP para mantener la homeostasia dentro de la célula. Entonces, el edema intracelular nos está hablando de daño celular, muerte celular. No la vamos a encontrar así que, tenemos un edema, será dentro de la célula, fuera. No, siempre va a estar fuera de la célula, porque cuando está dentro de la célula, lo único que puede haber, la hipernatremia puede deshidratar la célula, nada más. Es la única que se puede recuperar. Todas las demás, edema celular, es muerte celular porque es falta de energía, falta de ATP, se mueren esas células dependiendo del tejido. Si se pueden regenerar, pues se regeneran con otras, pero las que se lesionan se mueren. Entonces el edema que vamos a ver de esta clase siempre va a ser extracelular. Entonces ahí intervienen estas que son más o menos de fuerzas hidrostáticas. Entonces no es diagnóstico diferencial de edema si es intracelular o es extracelular. Ok, correcto. Entonces nos centraremos pues en esta parte del edema extracelular. Nada más recordar que toda el agua corporal pues se va a distribuir en los diferentes compartimientos. La mayoría del líquido, 2/3 partes van a estar en el espacio intracelular y el resto en el extracelular, el cual a su vez se va a dividir en el que se encuentra en el plasma y el resto en el espacio intercelular, perdón, o sea, entre las células. Siempre va a haber una relación muy estrecha y dinámica entre todos estos compartimientos, esto pues para que todos se encuentren en equilibrio y tengan, cada uno cumpla sus funciones. Este equilibrio pues va a estar sumamente regulado por diferentes fuerzas, ahorita vamos a hablar de cuáles son, bueno, más bien recordar cuáles son, y esto pues para evitar que haya acumulación de líquido en cualquiera de estos compartimentos. Siguiente, Ili, por favor. Bueno, estas fuerzas que se van a encargar de ese control del líquido, el volumen del líquido, tanto en el plasma como en el espacio intercelular, se llaman las fuerzas, bueno, son las fuerzas de Starling. Estas se van a pues encargar de regular el flujo neto entre estos compartimientos. Recordemos que existe la presión hidrostática, tanto intracapilar dentro de los vasos como intersticial. La presión hidrostática capilar es la fuerza que se va a ejercer sobre las paredes de los vasos. Esto es como una fuerza de empuje que va a generar que el líquido salga al exterior, hacia el intersticio. Vamos a ver que dependiendo de la zona o el área de la trama vascular, van a haber diferentes niveles o presiones. Vamos a tener una presión distinta en el lado arteriolar, así como en el lado venoso. De igual manera tenemos la presión hidrostática intersticial, perdón. Esta es lo mismo, la fuerza de empuje del intersticio que va a hacer que el líquido entre a los capilares. Esta puede ser positiva o negativa y ahí pues vamos a ver si esta fuerza va a generar que el líquido salga del vaso o
regrese hacia la vasculatura. También tenemos las fuerzas oncóticas. Esta pues va a estar dada principalmente por proteínas, específicamente albúmina, bueno, de la principal, perdón, y otras moléculas disolutas que van a generar que haya carga, diferentes cargas, y pues básicamente esto se va a mantener en los dos niveles, tanto en el lado arterial como en el lado venoso, pero pues si hay alguna modificación en esta presión coloidosmótica es lo que va a generar, pues, por ejemplo, si aumentara dentro de la vasculatura, que haya, que el líquido entre hacia los vasos de nuevo desde el intersticio, o si fuera al revés, pues que salga, ¿no? Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ok, entonces aquí podemos ver pues más claramente cómo están esas diferencias de presiones. La presión que se maneja, la hidrostática que se maneja en la arterial casi siempre es, bueno, es mayor debido a pues diferentes, eh, las fuerzas que provienen del flujo, ¿no? Que viene directamente del corazón, entonces esta presión es mucho más alta. Por lo que hay una tendencia a que este líquido se salga hacia, o se filtre hacia el intersticio. Cuando pasa a través, perdón, pues en el medio, digamos, que las presiones son casi nulas, pues no hay mayor movimiento del líquido, a diferencia del lado venoso, en el que esta presión hidrostática pues disminuye y hay una tendencia a que se reabsorba todo eso que se filtró anteriormente. O sea, sí hay movimiento en medio, pero no hay ganancia ni pérdida. Hay un Ah, intercambio, pero igual tanto entra como sale. No ok, es o sea, que, no no es hay que se quede sin modificación. nada. O sea, sí se está moviendo de los dos lados, pero está controlado, está regulado, es igual. Al inicio se pierde por la presión hidrostática, después se sigue un intercambio igual y después se reabsorbe, porque como ya no hay mucha agua, porque ya se perdió, entonces lo que hay son proteínas que esas no se perdieron, empiezas a jalar del De nuevo. intersticio hacia el vascular. Sabemos que no lo jala todo, que lo que queda ya luego se lo debe de recoger el sistema linfático. Así es. Entonces, precisamente el sistema linfático es el que va a ayudar a que todo ese líquido que se reabsorba después de filtrarlo pueda ser regresado a la circulación. Y pues de esta manera es que se genera ese equilibrio. Cuando alguna de estas fuerzas se ve alterada, modificada por diversos factores, es cuando se pierde este equilibrio y hay una acumulación excesiva en alguno de los compartimientos. En este caso, cuando la acumulación es fuera o sea, el líquido sale hacia el intersticio, es cuando se genera el edema. Y le puedes regresar a la primera diapositiva, por favor. Nada más para revisar rapidito este diagrama que teníamos al inicio, en cómo se produce el edema. Cuando la presión oncótica disminuye, hay un trasudado, hay fuga del líquido del vaso hacia el intersticio. Esto va a generar va a tener diversas consecuencias, va a haber disminución del volumen circulante porque pues estaría saliendo este líquido. Esto va a activar diferentes mecanismos compensatorios, como el sistema renina-angiotensina, lo cual va a generar retención de agua y de sodio. Y como hay esta alteración, pues el líquido va a seguir saliendo y se va a ir acumulando en el espacio intercelular, generando este edema. Eh, Ya que estás allá, Cristi, puedes hacer la diferencia entre lo que es un trasudado y un exudado. sí, la diferencia va a ser en las proteínas. Y también en el mecanismo de producción. Mm, No estoy segura de eso. El exudado es algo, aquí tu trasudado solo en tus fuerzas. O sea, tú ves allá y puede haber trasudado con diferentes tipos o sea, con diferente cantidad de proteína, pero el exudado tiene mayor proteína, es algo dinámico, es respuesta inflamatoria.
O sea, la célula está sacando de dentro de sí material para contribuir a ese aumento de volumen y que se puede ver en un citoquímico que es determinado con incremento de proteínas. A veces hay células, pero el trasudado podemos decir que es algo que no interviene el metabolismo celular, solamente son las fuerzas que están, estas fuerzas que se están pasando, como tú bien dices, entre la presión coloidosmótica y la presión hidrostática. Y cuando hablamos de un exudado, hablamos de inflamación y de productos intracelulares que se están tirando al espacio intersticial. Ok, entonces aquí sí hay una alteración, ¿no? Un proceso Ahorita inflamatorio. solamente lo puse porque vi la palabra, ¿no? O sea, no es lo que nos compete ahorita, pero para hacer esa distinción. Ok. Ok, perfecto. Ahora, la siguiente creo que iba a mencionar algo más de la otra diapositiva. La siguiente. Ok, creo que ya es todo. Ahora sí ya vamos de lleno a lo que sería pues el tema del día. Bueno, aquí nada más era pues para recordar un poco cómo se producía el edema, ¿no? Porque va a ser como el síntoma, uno de los síntomas principales que se va a compartir en ambos síndromes. Entonces ya, mi compañera Yeli va a empezar con síndrome nefrótico. Ok. Sí, ahora vamos a continuar con síndrome nefrótico. Pues primero, ¿qué es el síndrome nefrótico? Es la manifestación clínica de enfermedades glomerulares. De hecho, el síndrome nefrótico es la glomerulopatía primaria más frecuente que afecta a la población pediátrica y esta se va a caracterizar por una proteinuria intensa. Tenemos que la proteinuria intensa se va a definir como aquella mayor de 3.5 gramos en 24 horas o la que se mide con un cociente de proteína creatinina mayor de 2, el índice. Y tenemos que esta está compuesta por una triada que es hipoalbuminemia, la cual se define como menor o igual a 2.5 gramos por decilitro, por edema e hiperlipidemia, que pues aquí tenemos una cifra, ¿no? Del colesterol mayor de 200 miligramos por decilitro, pero también se pueden elevar otros. Y aquí tenemos una imagen representativa, quizá más adelantito podemos volver a ella. En cuanto a la etiología, se va a dividir en tres grandes grupos. El síndrome nefrótico primario, también llamado idiopático, el síndrome nefrótico secundario, y este va a ser secundario a enfermedades sistémicas o también por toxicidad. Y tenemos al síndrome nefrótico congénito. Aquí en esta tablita podemos observar, no sé si alcancen a ver, pero están las causas del síndrome nefrótico divididas así, ¿no? Como el síndrome nefrótico primario, que puede ser enfermedad de cambios mínimos, glomerulosclerosis segmentaria y focal, nefropatía membranosa, glomerulonefritis asociada a síndrome nefrótico por glomerulonefritis membranoproliferativa, etcétera, ¿no? Tenemos también los trastornos genéticos, aquí los podemos ver, y del otro lado, las causas secundarias de síndrome nefrótico, que pueden ser como por infecciones como endocarditis, VIH, mononucleosis, etcétera, también por fármacos y por trastornos inmunológicos o alérgicos. De todos estos casos de síndrome nefrótico, alrededor del 90% van a ser de tipo primario, y dentro del grupo de síndrome nefrótico primario, el 80% de los casos va a ser por lesiones glomerulares mínimas. Esta entidad de lesiones glomerulares mínimas o de cambios mínimos va a ocurrir con mayor frecuencia entre los 2 y 6 años de edad, y en este caso va a predominar en hombres o en varones en proporción de 2 a 1.
Es correcto, y las lesiones glomerulares mínimas son las que tienen mucho mejor pronóstico. Se podría decir que después de un tiempo de estar bajo tratamiento, el riñón se recupera y no tienen más repercusiones, mientras que cuando hablamos de membrana, de otro tipo de lesión a nivel de patología, ¿no? Como son la membrana proliferativa o la proliferación mesangial, que son menos frecuentes, pero son más graves. Esas pueden llevar con el tiempo a una insuficiencia renal crónica. Hay varios tipos, son como 5 variedades histológicas, pero todas son menos frecuentes que la de cambios mínimos, que esa es la que más observamos, la que vemos de etiología idiopática. Sí, Solo lo dijiste todo, solo lo estoy recalcando. Sí, gracias. Bueno, ahora tenemos la fisiopatología, que pues básicamente es debido a la alteración de la permeabilidad de la membrana basal glomerular. Primero tenemos que ay, se me fue la palabra, la barrera de filtración glomerular va a estar formada por 3 componentes, los cuales son las células endoteliales fenestradas, la membrana basal glomerular y los podocitos con sus procesos podocitarios. Los podocitos van a proveer un sostén estructural del asa capilar. También son un componente importante de la barrera de filtración, como ya mencioné, y están implicados en la síntesis y reparación de la membrana basal glomerular. Por lo tanto, la lesión de estos o alguna mutación de los genes que producen proteínas de estos mismos pueden ocasionar una proteinuria en rango nefrótico. También hay en la imagen que vimos al principio, aquí menciona algo importante, que es que hay un cambio o una disminución en la electronegatividad de la membrana basal glomerular y aumentan los poros de esta. Entonces, si antes esta electronegatividad evitaba que las proteínas pasaran, al haber una disminución, pues ahora sí pueden pasar aquellas que son de menor tamaño. Y también por la lesión de los podocitos o de la membrana, pues van a poder permear estas proteínas. Y aquí tenemos más detallado que la alteración de la permeabilidad de la membrana basal glomerular va a provocar proteinuria. Ay, aquí se borraron las líneas, pero espero que sí se entienda. Bueno, van a provocar proteinuria y pues no solamente se va a perder la albúmina, pero pues sí es, como sabemos, la más importante en cuanto a la presión oncótica. Entonces, va a disminuir la presión oncótica y esta disminución va a provocar que exista una fuga de líquido del espacio intravascular hacia el espacio intersticial, y esto es lo que forma el edema, como ya mencionó mi compañera. También, al haber proteinuria, se van a perder inmunoglobulinas y también factores de complemento y properdina, que funciona como factor de complemento también. Y también, por lo tanto, va a haber susceptibilidad a infecciones, como veremos más adelante, que pues eso también va a condicionar a que sean propensos a desarrollar sepsis, y esta ya es una complicación mayor. También va a haber una disminución de la actividad lipoproteína lipasa y a su vez un aumento de síntesis hepática de lipoproteínas. Por eso se explica la hiperlipidemia en este síndrome. También va a haber una disminución de la antitrombina 3, proteína S, que pues son se me fue el término, lo siento. ¿Cómo se llaman? ¿De factores de coagulación? Ajá, lo contrario. Sí. Bueno, sí, Antitrombóticos. exacto. Gracias. Que son factores antitrombóticos, ¿no? Y también va a haber aumento de los factores 5, 7, 8, 10 y el fibrinógeno. Por lo tanto, va a haber un estado de hipercoagulabilidad. También, como
como va a haber fuga de líquido del espacio intravascular hacia el espacio intersticial, pues va a haber una disminución del volumen intravascular. Pues podemos entender que aquí no es que falte el agua, sino que está mal distribuida porque todo se está yendo hacia el espacio intersticial. Entonces, o sea, como explicó Cristina al principio, cuando pasa por el lado venoso, que debería de jalar líquido, como ya no hay, porque la albúmina ya se perdió en riñón, entonces no puede jalar, entonces se queda en el espacio intersticial. Sí, así es. Está claro, no es que haya mucha albúmina ya, es que hay mucha agua fuera en el espacio intersticial. La albúmina se pierde por la orina. Y entonces cuando en la circulación sale la hidrostática y cuando quiere jalar por la parte capilar, ya cuando pasa para el lado venoso, siempre capilar, ¿no? Ya no puede jalar porque no hay albúmina. Entonces se queda encharcado. Exacto. Entonces, bueno, debido a esta disminución del volumen intravascular, va a haber la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que esto va a provocar la resorción de sodio y agua a nivel del túbulo distal y por eso se va a condicionar oliguria y aumenta todavía más el edema. También, ¿iba a decir algo, doctora? No, está bien, así es correcto lo que estás diciendo. Se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua y hay oliguria porque todo el agua se queda dentro del cuerpo, pero en el espacio intersticial, que es una manera de compensación que está haciendo el cuerpo para mantener la presión hidrostática, para mantener la presión. En este caso, pues viene siendo hidrostática porque la oncótica se está perdiendo. O sea, no lo puede hacer, no tiene manera de hacerlo porque se está filtrando en el riñón. Sí. Bueno, también tenemos que hay otro factor que contribuye al estado de hipercoagulabilidad, como ya vimos que se pierde antitrombina 3, la proteína S y aumentan los otros factores, pero también lo que contribuye es que la misma disminución del volumen intravascular va a provocar hemoconcentración e hipovolemia. Y esto va a provocar la estasis vascular y cuando hay estasis, pues va a condicionar la hipercoagulabilidad. Exactamente. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, el síndrome nefrótico idiopático, pues vamos a hablar de ese porque es el que se presenta con mayor frecuencia y en una gran mayoría de los casos. El cuadro clínico es indistinguible. Lo que hablamos de los cambios proliferativos, membrano proliferativo, es de patología. El cuadro clínico es igualito. Voy a adelantar un poquitito. Cuando el paciente responde bien a los esteroides, al tratamiento y todo, generalmente no se hace biopsia porque se piensa que es de cambios mínimos, que es lo más frecuente. Cuando el paciente no responde bien, es cuando se hacen las biopsias porque se encuentran las otras variedades. Pero el cuadro clínico inicial, lo que ustedes van a ver es idéntico. No van a saber por clínica qué variedad histopatológica es la de este síndrome. Es idéntico. Bueno, entonces, en el síndrome nefrótico va a haber, como ya mencionamos, va a haber edema, que el edema es como lo que más llama la atención, y este va a predominar en zonas de declive y va a ser significativo en cara y genitales. En, en la enfermedad de cambios mínimos suele debutar con la aparición de un edema moderado en la región periocular y este va a disminuir a lo largo del día. Por eso a veces como que se piensa que es más como un proceso alérgico o algo así y como que enfocan su atención en eso y no en un síndrome nefrótico. Ileana, Sí. ¿has visto un niño con síndrome nefrótico alguna vez? En el hospital, en tus prácticas, ¿no? Sí, había una niña en la T1. Uh-huh. Y está muy claro el edema generalizado. Es muy difícil confundirte que sea una intoxicación o algo. Así como ves sus piernitas, que estás mostrando en tu figura muy bien. Puede ser que tuviera menos,
que no estuviera tan hinchado, pero siempre está hinchado todo. Y en los ojos es muy característico por el tipo de tejido de los párpados. Es que cuando hay edema alrededor de los ojos, generalmente pensamos en algo renal. Entonces, es muy difícil confundirlo con una intoxicación. Ah, ok. Sí, está No bien. tenemos los signos de intoxicación que realmente tenemos, taquicardia, generalmente hay exantema también con una, bueno, porque hay como urticaria o alguna cosa más, pero es difícil confundirlo. Ujú. Gracias, doctor. Bueno, y poco a poco como va a ir generalizándose este edema. También otros de los síntomas que pueden estar presentes son la astenia, la dinamia, la hiporexia y la oliguria, que ya se había mencionado antes por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También menos frecuentes, pero que también pueden estar, son la hematuria, que ya veremos en el esquema cómo se clasifica también si está con hematuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal, pero estas ya se van a asociar con una lesión renal. También, como ya vimos en la fisiopatología, va a haber una susceptibilidad a infecciones, pero va a ser especialmente con el neumococo. Y los cuadros infecciosos que se van a presentar con mayor frecuencia son faringoamigdalitis, neumonía, peritonitis primaria, enteritis, erisipela y meningitis. Y pues aquí podemos ver algunas características o cómo podríamos observar a estos niños con síndrome nefrótico. Déjalo allá. Entonces, generalmente les llega un niño, generalmente es de etapa preescolar, como bien pusiste allá, astenia, adinamia, y por eso un niño que camina lento, tranquilito, se sienta con su mamá, no está jugando, no está molesto, es como si fuera un hipotiroideo, está así bien tranquilo. El edema es generalizado de diferente magnitud. Realmente te lo lleva la mamá porque lo ve hinchado. Está como chinito. Parece que están viendo un mongol. Es porque el edema palpebral, como lo ven, hace que el cierre de los partos parecen un chinito, todo hinchado. Le ponen las manos y sienten la fobia en cualquier parte del cuerpo, principalmente en miembros inferiores y en cara es donde más se nota. Claro que pueden llegar con edema también en brazos, en la mano es muy característico igual, sus manitas parecen las de un recién nacido, así de hinchaditas que están, hasta el hoyuelo que se pierde cuando crece ese hoyuelo que está en las falanges, entre falanges y el metacarpo. Estoy bien allá, esa lesión, los nudillos, que realmente tienen como unos hoyuelos los recién nacidos, así están sus manitas de estos bebés. Entonces, es pues el cuadro clínico, o sea, desde que lo ves ya sabes que es un síndrome nefrótico, lo que tienes que hacer es hacer su laboratorio y todo para ver en qué grado está, qué es lo que puedes hacer y porque es obligatorio distinguirlo del síndrome nefrítico, pero ahí vamos a ver al rato el síndrome nefrítico cómo es distinto. Hasta la edad más frecuente del nefrítico no coincide con la del nefrótico. Si tienen preguntas, si no, seguimos. Pues seguimos. Bueno, como ya mencionamos, el síndrome nefrótico de cambios mínimos, que es la presentación más frecuente, esta se va a caracterizar por la ausencia de hipertensión y hematuria macroscópica. ¿Cuándo se va a considerar un diagnóstico distinto a la enfermedad de cambios mínimos? Va a ser en edad menor a 1 año, porque como esto va como a guiarnos más hacia un síndrome nefrótico congénito. También si hay antecedentes familiares de síndrome nefrótico, la presencia de hallazgos extrarrenales como artritis, exantema o anemia, porque esto nos debe llevar a pensar más en un síndrome nefrótico secundario. También si existe hipertensión o edema pulmonar, porque ya sería otra presentación histológica, como ya había mencionado la doctora, si hay insuficiencia renal aguda o crónica y hematuria macroscópica.
Y aquí tenemos las 4 presentaciones, que es enfermedad de cambios mínimos, la que ya hemos venido mencionando mayormente. En esta, los estudios con inmunofluorescencia suelen ser negativos y el único hallazgo que se observa, que se observa mediante microscopía electrónica es el borramiento de los procesos podocitarios. También tenemos la glomerulosclerosis segmentaria y focal, glomerulonefritis membranoproliferativa y la nefropatía membranosa. Y aquí tenemos una tablita de más o menos las características de cada una de estas, que por ejemplo, aquí podemos ver que el síndrome nefrótico de cambios mínimos es en edad de 2 a 6 años, y en cambio, glomerulonefritis membranoproliferativa puede ser como todavía mayores, de 5 a 15 años. Y de las manifestaciones clínicas, en la enfermedad de cambios mínimos, el 100% va a presentarse como el síndrome nefrótico. Vemos que la hematuria va a ser con mayor frecuencia en glomerulonefritis membranoproliferativa. Y aquí luego pueden observar con más detalle las características de cada uno de estos, porque pues como dije ya nos vamos a centrar más en el de cambios mínimos. Y antes de pasar al esquema, pues me gustaría mostrarles esta tablita de proteinuria, porque viendo la clase del doctor Pablo mencionaba que pues debemos enfocarnos en cómo se nos presentan, por ejemplo, el ego o la orina de 24 horas, porque pues cambia los valores. Y aquí tenemos que en el ego un valor normal es menor de 10 miligramos por decilitros. Y, a ver, aquí tenemos también la relación entre una cruz, 2 cruces, 3 cruces y 4 cruces. Y ya igual vamos a ver en el esquema que son los tres clasificaciones, bueno, la clasificación en 3, que es la proteinuria fisiológica o normal, la de rango nefrótico y el rango no nefrótico, que la fisiológica es menor de 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Después tenemos de 4 a 40, que es no nefrótico, y mayor de 40 cuando ya es un rango nefrótico. Y voy a intentar ponerles el esquema porque no sé si se trabe. A ver, voy a cambiar. No siempre podemos hacer este estudio porque lo que es el paciente llega con el cuadro clínico, entonces hacemos el diagnóstico con la albúmina sérica. ¿Por qué? Porque recolectar la orina de 24 horas cuando el paciente viene descompensado, entonces generalmente tenemos que pasar albúmina. Y una vez que pasamos albúmina ya no podemos recolectar la orina de 24 horas. Cuando el paciente nefrótico llega al inicio de su problema y está estable, entonces sí podemos darnos el lujo de recolectar la orina de 24 horas y hacerlo, pero generalmente por lo general la hacemos con la orina con la albúmina sérica y con la del ego, si no nos da tiempo de recolectar la orina. Lo ideal es que pudiéramos tomar una orina de 24 horas, pero no siempre es posible. Ok. ¿Sí pueden ver mi pantalla, el esquema? Sí. Ay, bueno, esperemos que no se trabe. Bueno, tenemos que el edema, lo primero que tenemos que observar es si este está presente predominantemente en tejidos laxos o si es un edema generalizado. En este momento solamente vamos a enfocarnos en lo de los tejidos laxos, que tenemos que estos... Pero ya terminaste síndrome nefrótico. Pues es que aquí hay algunas características que incluí, o sea, por ejemplo, las complicaciones y el manejo. Ok. Bueno. Me está confundiendo tu cuadrito, pero sigue, de tus tejidos laxos. Ok, sigue.
Es que me guié en los esquemas que hicieron en las Si tú clases. tienes un edema generalizado, yo esperaría encontrar de este lado que no fuera generalizado, que fuera focalizado, ¿no? Y entonces Sí, mi pregunta en mi mente es, ¿por qué vamos a hablar de edema focalizado si estamos hablando del síndrome nefrótico, que es generalizado? Por eso, pero sigue, ¿no? O sea, nada más estoy diciendo que no, esta guía como que me confunde, pero no sé si a tus compañeros también, pero voy a oírte, a ver para dónde va. es que de hecho así teníamos esa confusión mi compañera y yo, porque pues sí, precisamente se menciona como generalizado el edema que se da en síndrome nefrótico, pero creo que porque el doctor lo manejó como la manera en que inicia, o sea, si inician tejidos laxos y ya a partir de ahí se desglosaba todo lo demás. Pues sí, pero pues sí, pero de todas maneras es generalizado. Entonces no sería otra llave, sería generalizado, tejidos debajo de generalizado, tejidos laxos. Ok. ¿Sí? Porque el edema que hay, por ejemplo, cardíaco, generalmente es en los pies y este, este que estamos hablando del nefrótico es un generalizado, puede estar en cualquier parte. El niño puede estar acostado y de todas maneras tiene hinchado los pies, de todas maneras tiene hinchado las manos cuando el edema ya incrementó, la cara y todo, como quiera que esté, mientras que el edema cardíaco, pues en la noche o con subir los pies puede disminuir, que es el edema venoso. Es por aumento de la presión de las venas, del retorno, o sea, hay insuficiencia cardíaca, aumento del retorno venoso, aumenta la presión hidrostática del lado venoso y por eso las fuerzas oncóticas no pueden jalar ese líquido como se esperaba, porque hay una presión hidrostática que lo impide y por eso se edematizan principalmente los pies. Cuando es renal, generalmente vamos a ver esta en los dos laxos, en la cara. Cuando se hincha la cara y los párpados, siempre piensen que el problema es renal, no es cardíaco. Entonces, voy a seguirte. A lo mejor al final te voy a decir que pases tejidos laxos debajo de generalizado y no a un lado de generalizado. Pero vamos, sigue. Sí, ok, doctora. Bueno, tenemos los tejidos laxos, ¿no? Que son principalmente escroto, labios mayores, párpados. Entonces, aquellos que presenten edema en los tejidos laxos, pues le vamos a hacer estos estudios que son EGO, la prueba de función hepática, sobre todo albúmina, biometría hemática, química sanguínea y electrolitos séricos. Después vamos a observar o identificar si tiene proteinuria. Ay, es que se trabaja. Que aquí tenemos los rangos, ¿no? Fisiológica, si es menor de 40 miligramos, perdón, es 4. 4. No nefrótica, si es de 4 a 40 miligramos por metro cuadrado por hora, y nefrótica, si es mayor de 40 miligramos. Bueno, si sí tiene, bueno, creo que primero no. Si no tiene proteinuria, pues vamos a ver cómo está la albúmina. ¿Sí está bien que me vaya de este lado o del otro, doctora? Sí, o sea, si no tiene proteinuria, o sea, que sí que no la está perdiendo. Entonces, el edema, ¿tienes proteinuria? No. Entonces, vas a ver tu albúmina. ¿Cómo está tu albúmina? Si está normal o está baja. Está correcto. Ok. Si está normal, pues ya desde ahí vemos que el edema no es oncótico y ya pues no es motivo de esta clase, ¿verdad? Y que no es renal, o sea, si no se está perdiendo por riñón, Ajá, posiblemente se esté perdiendo por, como decías, como el cardíaco, se está perdiendo por presiones hidrostáticas y por eso tienes el edema. Tendría que estar muy, muy grave. O sea, por decir una insuficiencia cardíaca grave con edema pulmonar, o sea, estás todo hinchado, pero lo que pasa es que ahí, antes de que te hinches todo, se te hincha el pulmón.
porque la presión hidrostática, la insuficiencia cardíaca hace una sobrecarga sobre el pulmón y va a ser un edema pulmonar. Entonces, no lo vas a ver así que te llega porque esté hinchado. Sí va a estar hinchado, pero no en la proporción en la que se te hincha un síndrome nefrótico. Hacer un ligero, una ligera hinchazón nada más. O que no se esté produciendo la albúmina, que es como tienes aquí, que la albúmina esté baja, y eso puede ser por nutrición o por un problema hepático, ¿no? ¿Qué tienes allá? Sí, exacto. Renales, Aquí está bajo, pérdidas no renales o una menor producción. Exactamente. Tampoco vas a ver ese gran edema como lo ves en el nefrótico. Prácticamente el edema del nefrótico es característico del síndrome nefrótico. Están súper hinchados. ¿Ya vieron esas que están, como anuncian, el Michelin, que está todo así como gordito? Pues así está el niño, pero de agua. Es pura agüita que está el pobrecito. De verdad que da mucha pena porque sus ojitos, en que están así todos hinchados, están como tristes, están como chinitos. Y camina lento, está así, hipolento, muy, muy lábil. Se le ve, se ve que está, o sea, te da ganas de abrazarlo porque lo ves muy lábil, muy frágil. Necesariamente es hospitalario. No se queden con un nefrótico ni con un nefrítico en sus consultorios. Los dos son de manejo intrahospitalario. Ok, seguimos. Ahora, si sí tiene proteinuria, la siguiente pregunta es si esta está en un rango nefrótico, que como recordamos, el rango nefrótico es mayor de 40 miligramos. Si sí está en un rango nefrótico, pues ya tenemos como tal el diagnóstico de síndrome nefrótico. Ahora, lo que nos vamos a preguntar es si este paciente que llega con síndrome nefrótico está muy grave o está corriendo riesgo de muerte. Si sí, pues vamos a tratar las complicaciones que esté presentando en ese momento. ¿Y cuáles son las complicaciones? Son las siguientes. Ay, se me abrió todo de una vez. Bueno, tenemos aquí hipovolemia, que el doctor mencionaba, eso sí, igual me tuve un poquito de duda porque muchas fuentes mencionaban como de ley que puede haber, creo que no era aquí, creo que es más adelante. Bueno, seguimos en este esquema. En la hipovolemia, como vimos que el agua está yéndose hacia el espacio intersticial, pues dentro del vaso es la hipovolemia y no se va a esperar hipotensión porque los mecanismos tensores van a estar intactos y esto va a permitir que haya una redistribución del flujo, pero va a llegar un momento en que estos mecanismos pues no van a ser suficientes y finalmente va a disminuir la perfusión renal. Cuando existe hipoperfusión renal, que vemos aquí, puede condicionar una lesión renal aguda de tipo prerrenal, que esto lo vamos a ver mediante el índice de Boone creatinina cuando es mayor de 20. Y el manejo que se le debe dar al niño que llegue ya con una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal es la albúmina, porque lo que queremos es que el agua se reabsorba, regrese al vaso y entonces pueda redistribuirse correctamente y volver a perfundir el riñón y evitar que progrese a un mayor daño del riñón. También otra de las complicaciones es la hipercoagulabilidad, como ya vimos que aumentan los factores de coagulación, disminuyen los antitrombóticos y todo lo de la estasis. Y esto puede provocar trombosis renal. En estos pacientes se les va a dar también albúmina y anticoagulante. Y mencionaba el doctor que puede ser enoxaparina, pero pues no abundó mucho en esto. No sé si quiera comentar algo, doctora. No, fíjate que no es tan frecuente. No es tan frecuente es un riesgo que tiene, pero no.
no es tan frecuente. Cuando se agrega la sepsis, se incrementa el riesgo de algo trombótico, pero generalmente no llega a ocurrir. Si llegara a ocurrir, estoy de acuerdo que la enoxaparina sería la mejor elección. Ok. Bueno, también va a haber un inmunocompromiso por la pérdida de inmunoglobulinas y esto puede desencadenar sepsis. Y pues a estos niños ya va a ser necesario que se les administre antibiótico y esto va a depender de cuál es la infección que tengan que le provocó la sepsis. También puede haber hiponatremia dilucional. Esto es debido a que pues sí se va a activar el sistema renina-angiotensina, va a haber reabsorción de sodio, pero va a ser mucho más la retención de agua. Por eso es que va a haber una hiponatremia dilucional. En estos casos se va a dar también la albúmina más diurético, porque pues está como sobrando el agua, ¿no? Pero pues no se le puede dar nada más el diurético. Y solamente en caso de que el sodio sea menor de 120 milequivalentes por litro o que existan síntomas neurológicos, se va a corregir el sodio. Si no, pues ya es suficiente con estas medidas. Y también otra de las complicaciones es cuando ya existe anasarca, que son, ya llega a haber un derrame pericárdico, un derrame pleural, incluso insuficiencia cardíaca o ascitis, que es lo que nos mencionaba la doctora. Y bueno, este es además del manejo, ¿no? Con corticosteroides. Bueno, del otro lado tenemos que no tiene gravedad o riesgo de muerte. En caso de no tenerlo, pues el tratamiento va a ser con corticosteroides, que va a ser con prednisona, 60 miligramos por metro cuadrado al día, y va a ser por 4 a 6 semanas. Ahora, a pesar de que sea por 4 a 6 Antes de que sigas, quiero que abras todo tu sí y todo tu no, porque te quiero agregar, yo quiero corregir algo, ¿no? O sea, todos los niños con síndrome nefrótico tienen riesgo de muerte. Entonces, no quiero que se les quede la idea que si el niño llega caminando y que está muy tranquilo, solamente le voy a dar la prednisona, porque todo lo que tú tienes en la parte de gravedad y muerte es la fisiopatología del síndrome nefrótico. Todo eso que tienes, lo tiene también donde tienes no. O sea, el no está ausente de patología. Donde tienes no, también tiene, me estoy acercando porque está muy chica la letra. Donde tienes no, también tiene hipovolemia, tiene hipercoagulabilidad, tiene inmunocompromiso, tiene hiponatremia dilucional. Todo eso también lo tiene del lado no. Entonces, ¿cuándo voy a corregir? No cuando se esté muriendo, lo voy a corregir dependiendo de lo que tenga. La hipovolemia que de entrada la tiene, la debo de corregir, no la puedo corregir con agua, porque con agua de eso está lleno, le tengo que poner albúmina. ¿Cuánto de albúmina le voy a poner? Generalmente la albúmina viene al 12.5% y generalmente de carga se le pone 1 gramo por kilo por dosis y le voy a dar furosemide porque necesito que me tire esa agua y que la presión osmótica aumente para que me empiece a jalar un poco de líquido. Es verdad que el líquido que está afuera no le está causando un gran daño, ¿no? Pero sí se está lesionando porque si se sigue aumentando, entonces con el riesgo del último punto donde tienes a tener anasarca, que es lo que no queremos que tenga. No queremos que tenga derrame pericárdico, derrame pleural, que tenga ascitis, que la ascitis sí la tiene, pero no está en... O sea, la ascitis sí la tiene, pero es la menos grave de todas las otras, ¿no? A que tenga derrame pericárdico o derrame pleural. Entonces, no debo esperar a que se esté muriendo para instalar mi tratamiento. Lo tengo que instalar desde el momento que viene. Lo que no hacemos es meter anticoagulantes
o sea, no metemos anticoagulantes porque no sabemos si va a ser, si yo corrijo los líquidos, pues se va a corregir de alguna manera, se evita que se siga perdiendo y que se hagan, que los eritrocitos se apilen y que incremente también el sistema de complemento, o sea, que el sistema trombótico. Entonces, con mis soluciones voy a corregir un poco eso. El antibiótico sí se recomienda desde un inicio porque el inmunocompromiso existe y hay que cubrirlo con antibiótico. La hiponatremia no la voy a corregir en un inicio, aunque tenga menos de 120. ¿Por qué? Porque las hiponatremias que se corrigen bruscamente pueden lesionar el sistema nervioso central y hay una patología bastante frecuente cuando se corrige muy fuerte. Si han visto ustedes cómo se corrige el sodio. A ver, Jessica o Iliana que revisaron esto. ¿Cómo se corrige un sodio? Pues primero hay que hacer el cálculo de las pérdidas. No, bueno, generalmente todas las pérdidas, lo vamos a ver cuando veamos electrolitos por si no lo han visto, a lo mejor no lo han visto, pero generalmente las fórmulas tienen el sodio real, lo que tú tienes, y el sodio ideal a lo que tú quieres llevar. Cuando las hiponatremias son muy bajitas, no corregimos, no voy a poner de 120 y quiero llegarlo a 140, a 150 o 154, 145, la voy a poner menos, voy a corregir de 120 a 130, poco a poco, porque si la corregimos muy rápido, hay una mielitis pontina, es una lesión a nivel del sistema nervioso central que es permanente y entonces eso lo va a dañar más. Se llama necrosis central pontina, que es en el puente, y es una desmielinización. Entonces, de inicio no la voy a poner, ¿por qué? Porque lo que tengo es una cantidad de agua allá. Si yo corrijo sodio y le meto además diurético, me puedo pasar del sodio. Se puede corregir mucho más rápido de lo que yo esperara que se corrigiera y tengo el riesgo de lesionar el sistema nervioso central. Entonces, de entrada, lo que voy a hacer, voy a ponerle albúmina, voy a ponerle diurético y es una carga que va a tardar alrededor de 2-4 horas y vuelvo a tomar el sodio. Si cuando yo tenga buena perfusión y yo haya mejorado, persiste el sodio, que no va a pasar 24 horas, o sea, no es una emergencia de ahorita, tengo que corregir ese sodio ese día, hoy, pero no en ese momento, cuando me llega cuando está llegando, le tomo la muestra y entrando el paciente me dice que tiene sodio bajo, incluso 120, lo que voy a instalar es mi diurético y mi albúmina y voy a volver a checar mi sodio 2 o 3 horas después. Y voy a corregir ese sodio en la medida. Si veo que se corrige muy rápido con mi primera cara, quiere decir que no va a necesitar sodio, que puedo seguir corrigiendo y va a ir regresando poco a poco. Si con mi carga mi sodio permanece en 120, 125, que son los más graves, entonces sí voy a meter mi sodio porque ya vi que con mi carga y con mi furosemida no voy a ser capaz de poder corregir ese sodio. Que es el tratamiento de corticosteroide es de cajón. Entonces, a mí me gustaría que más bien se pusiera el tratamiento del síndrome nefrótico, de todo esto, donde tiene, sí, todo es tratamiento del paciente. Cuando ya se corrigió todo esto, pues ya solo me sigo con mis corticosteroides. Porque ya no tengo hiponatremia, ya lo cubrí con antibiótico, mi albúmina, lo que le trato de ganar es mi salida, generalmente se pierden alrededor de 3 gramos en orina de 24 horas, de 3, 4, a veces se venden 5 gramos de albúmina, cuando le empiezo a poner albúmina pues va a perder más. Cuando le pongo albúmina, generalmente ya no tomamos orina de 24 horas porque ya no tiene caso. Se está filtrando la que le estoy poniendo. Lo que yo quiero es que la que le estoy poniendo se le quede. Entonces, y se le va a quedar en la medida que empieza a manejar el corticosteroide
va a hacer que ya no se pierda esas proteínas y puedo monitorear mi albúmina con albúmica sérica. Cuando ya alcance una albúmica sérica normal y ya no haya pérdidas, o cuando yo deje de poner la albúmina, le puedo hacer una orina 24 horas para ver si ya cuánto está perdiendo o cómo se está mejorando este riñón. ¿Están de acuerdo? Yo sí tenía algunas dudas en eso, doctora, porque, por ejemplo, en el Martínez mencionaba que en casos no graves, que no presenten, por ejemplo, la hiponatremia, no tengan alguna infección o que el edema no sea tan marcado, tan grave, podías no, o sea, darle tratamiento fuera del hospital, pero pues usted está mencionando ahorita que como la presencia, o sea, hay muchas probabilidades de que se presente cualquiera de estos riesgos, entonces lo mejor sería siempre hospitalizarlo y siempre darle no solo los corticosteroides, sino la albúmina y los diuréticos también. No, o sea, tú tomas el laboratorio. Si la albúmina, si se llegó al inicio y tu albúmina no la tienes tan baja, o sea, ¿cuánto tienes de albúmina? Alrededor de 5 gramos, 4 gramos. Si no la tienes tan baja y no la necesitas, a lo mejor solamente le das líquidos, o sea, solo le das furosemide para que tire el líquido, ya, pero por lo general la vas a perder porque eso es el síndrome nefrótico, vas a perder esa albúmina. Entonces, es muy riesgoso que tú le des esteroides y lo mandes a su casa. Es riesgoso porque no sabes lo que va a pasar. Lo del antibiótico sí te lo acepto. A veces dicen, no se la voy a poner, pero al primer inicio de pico febril, al primerito que haga, antes de, le tomaré su cultivo y le estoy poniendo inmediatamente los antibióticos. Esa sería la única igual, que podría yo esperar un poquito más, pero a nivel hospitalario, como generalmente que vienen las venoclisis y cosas así, eh, pues la mayoría prefiere cubrirlo de entrada con antibiótico. Ya Ok, está bien, doctor. una vez que lo tienes y ya que lograste que no haya esa pérdida de albúmina, a lo mejor sí lo puedes egresar, porque cuando ya la albúmina se deje de perder, pues todo lo demás se va arreglando. Nada más mantienes tus corticosteroides que generalmente dan 28 días 60 miligramos y luego se baja otros 28 días a 40 miligramos. Pues, claro que los esquemas pueden variar de uno a otro, pero generalmente no se dan 60 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal 28 días y se suspenden de golpe, sino generalmente se van bajando poco a poco hasta que se retira. Sí, así es la posología, así se da. O sea, lo que debe quedar en claro, que esto es un padecimiento que si bien no se ve tan mal, el niño solo se ve hinchadito, así, fofito, pero que todas esas complicaciones que estamos viendo del lado en este esquema se pueden presentar y que es muy riesgoso tenerlo en casa. Lo voy a tener en casa hasta que el tratamiento corticosteroide ya esté bien instalado, ya vaya en reversa el síndrome, entonces ya lo podría yo egresar y con su seguimiento, ¿verdad? No solo así nada más, pero de entrada no se queden con ellos, no los manden a sus casas. Ya podemos seguir. Mejora 72 horas. Bueno, entonces se evalúa a las 72 horas. Si no mejoró, pues tenemos que es un paciente corticoresistente y a este paciente se le debe hacer una biopsia renal para saber por qué no está respondiendo a los corticosteroides. En caso de que sí haya mejorado a las 72 horas, pues se va a completar el tratamiento. Después nos hacemos la pregunta de si se mantiene bien al retirarlo. Si sí se mantiene bien, pues es corticosensible. Entonces, pues todo está bien, ¿no? Pero si no se mantiene bien al retirarlo, sino que recae, pues se puede decir que es un paciente córtico dependiente y a este también se le debe hacer una biopsia.
Es correcto. Lo único que yo agregaría ahí donde tienes no le voy a hacer la biopsia a las 72 horas. ¿Por qué no? Porque en medicina no hay algo así marcado. Se le mantiene más tiempo con el tratamiento hasta que realmente se ve. Donde tienes no. Donde tienes no me estoy refiriendo. Y El que ya cerraste. Abajo, donde dices no. Allá. Ah, Exactamente, dice 72 horas, no mejoró. Podemos sospechar que es corticoresistente o que requiere un poquito más de corticosteroide o que va a tardar un poquito más en responder. Esa biopsia renal no va a ser a las 72 horas, va a ser ok. hasta asegurarse. Podría ser a los 15 días, a los 10 días, al mes, pero no inmediatamente. Ah, creo que voy a corregir después eso. Ok. Bueno, O sea, lo que está bien porque se supone que a las 72 horas ya podemos ver la mejoría en el paciente. O sea, cuando empieza a orinar toda esa agua, vemos cómo el edema va bajando, pero a las 72 horas ya es notable, es otro niño, no es el niño que ingresó, es otro niño. Podrían tomar, cuando tengan el primer niño, ese niño, pueden tomar foto y van a ver cómo, claro, cubriendo la cara, cubriendo todo lo ética, ¿no? Tal vez en la mano, en el pie, es evidente cómo va a disminuir ese edema. ok. Bueno, también el doctor mencionaba que como que debía agregarse este apartado en el que ya se comprobó que hay síndrome nefrótico porque la proteinuria está en rango nefrótico, pero después empieza a presentar hematuria el paciente. Entonces se le hace un ecodoppler renal porque estamos en búsqueda de una trombosis de vena renal. Entonces, si en el Doppler vemos que hay un trombo en la vena renal, pues ya tenemos el diagnóstico de trombosis de vena renal, que es una de las complicaciones. Pero en caso de no observar este trombo, podemos decir que es un síndrome mixto, que pues tiene características tanto del síndrome nefrótico como del nefrítico, que ya veremos más adelante. Está bien, está de acuerdo. Y del otro lado, regresando, si se le hizo el estudio y al ver la proteinuria no está en un rango nefrótico, es casi lo mismo, ¿no? Se ve si tiene hematuria. Si tiene hematuria, pues también se va a considerar un síndrome mixto y este generalmente se debe a una glomerulopatía autoinmune. Por lo tanto, lo que sigue es hacer estudios para medir complemento, anticuerpos y posteriormente realizar una biopsia renal. ¿Por qué aquí no tienes el síndrome nefrítico? Tienes una proteinuria, no en rangos proteinuria sí, rango nefrótico no, y tienes hematuria. ¿Por qué no tienes allá antes? ¿Por qué tienes mixto? ¿Mixto de qué? Si no tienes, si no está en rango nefrótico. Bueno, no, es que eso sí lo mencionó el doctor, por eso lo puse así. Pero Decía como que dicen, hay que verlas y mejorarlas o arreglarlas o defenderlas. ¿Cómo las defenderías tú? Aunque lo hayas visto así, ¿cómo defenderías síndrome mixto de cuál? bueno, es que tiene la hematuria, que es del síndrome nefrítico, y tiene la proteinuria del síndrome nefrótico. No, tú dices rango nefrótico, no dice acá. Tengo una proteinuria que no es de rango nefrótico y tengo hematuria. Entonces, para mí, digo, la clase es de todos, o sea, pueden intervenir. Yo lo que veo que aquí, si no está en rango nefrótico y tiene hematuria, pues lo primero que está es que sea un nefrítico. En este lado sí, donde pusiste tu hematuria con síndrome mixto, sí, porque venías de una rama con rango nefrótico. Sí. Viste, aquí tienes síndrome mixto, ahí es correcto. De este lado no. Ok. La mayoría autoinmune podría ser, pero para mí la primera sería el síndrome nefrótico que englobaría la glomerulopatía autoinmune, porque el síndrome nefrítico también, y es un síndrome, incluye muchas cosas también. Ok, entonces solo sería lo de este apartado, ¿no? O sea, El anterior.
Exactamente, lo del síndrome nefrótico ya quedó con las únicas observaciones de lo de muerte. O sea, porque lo que yo quiero es que no le vayan a atender hasta que se esté muriendo, ¿no? Que lo atiendan desde antes. Y de este lado, pues de la hematuria sí es síndrome nefrótico. Eso te va a incluir las glomerulopatía autoinmune y complemento, anticuerpos, biopsia renal. ¿Por qué? Primero vamos a tratar el síndrome para verlo. Y si es no, ¿qué tienes en no? Tienes una proteinura simple, que no es nefrótico y que no tienes hematuria. ¿Qué puede ser? Ahí lo tienes allá, velo, ábrelo. Es donde tienes hematuria en el no. Ah, es que aquí ya no agregué nada. Es que solo se quedó así, no tiene. O sea, de aquí ya no se desprenden otros. Puedes tener pérdida de proteínas, puedes tener lo que habíamos visto de la parte cardíaca, porque tienes tienes proteinuria, ¿verdad? Sí tienes proteinuria, pero no es. Puedes tener el lupus eritematoso, que tiene proteinuria, la nefropatía, puedes tener la diabética también, todas las que hagan pérdida de proteína, pero no en rango nefrótico, y no tienes hematuria tampoco. Las autoinmunes. Ay, lo quise corregir, ahí está. Es que se borró. Ahora, ya después lo O agrego sea, y ya. el lupus y mucho más, no solo lupus. Cualquier pérdida de proteína que te pueda dar edema y que no sea una proteína, que no sea mucha para que no sea un nefrótico y que no tenga hematuria para que no sea un nefrítico. Ok. Casi creo que todas las nefropatías provocan proteinurias de cualquier origen. Sí, sí lo iba a agregar, pero es que no me dijo. Ya lo agregas después. Sí. Podemos seguir. Ya lo dije. Bueno, pues ya esto sería por mi parte, o sea, lo de nefrótico, y ya mi compañera ahorita abordaría la parte de nefrítico. Ok. Voy a dejar de compartir esto. Uh-huh. ¿Y le puedes seguir compartiendo la presentación, por favor? No es mucha molestia, por sí. Ah, ¿sí lo puedes ver? Sí. Ok, entonces continuamos con lo que sería el síntoma nefrítico. ¿Le puedes poner en modo presentación? ¿Ya lo puedes ver así o no? No. Ah, chispas. Sí se ve, solo ponerlo en presentación como si lo fuera a presentar. Listo, ok. Ay, perdón, ahí hubo un error, no es nefrótico, es nefrítico. Ah. Es nefrítico. Sucede, pasa, no te preocupes. Ok, sí. Entonces, iniciamos con lo que es el síndrome nefrítico. Este lo vamos a definir Pon como en un conjunto. presentación porque está muy chico así. Creo que no ha respondido. Yo no lo veo en presentación, lo veo como lo estás viendo en tu computadora. Ah, perdón, es que lo puse diferente, ahorita lo corrijo Ok, para que se suba bien. pero si no queda muy pequeño, sí. Sí, es que cambié la forma en que lo estaba compartiendo, pero ahorita ya está cargando. Ya, listo.
Ok. Entonces, hablamos de síndrome nefrítico como un conjunto de manifestaciones clínicas que se pueden presentar tanto de manera aguda o crónica, y estas van a ser secundarias a una lesión a nivel renal, específicamente a nivel de glomérulos. Esta puede tener diferentes etiologías. Vamos a ver que la principal o la más común en niños en pediatría es la glomerulonefritis post-estreptocócica, secundaria a una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. A través de diferentes mecanismos que ahorita vamos a mencionar, se genera el daño en el glomérulo, provocando inflamación. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, está Ok. bien, es correcto. Ujú. Ya sea por causas, me adelanto un poquito, bueno, en general las causas pueden ser genéticas, inmunológicas, por alteraciones en la perfusión o por activación del complemento. En el caso de la posinfecciosa, pues sería una causa inmunológica. Ahorita vamos a comentar un poco cómo es que esto ocurre. Siguiente, por favor. Ok, bueno, ese cuadrito, bueno, mencionaba que los niños con glomerulonefritis postinfecciosa van a tener un inicio brusco de malestar general, van a llegar con fiebre, náuseas, oliguria y hematuria, y luego van a manifestar otras alteraciones. Ok, esto ya. Ahora, este diagramita, pues como que engloba las causas de ese daño glomerular. Como mencionaba, pueden ser genéticas por alteraciones en el ADN de proteínas que forman parte tanto funcional como de la estructura del glomérulo, pues que obviamente van a generar una alteración en la función. Inmunológicas puede ser ya sea por antígenos o por formación y depósitos de complejos antígeno-anticuerpo. Esto pues está implicado en otras enfermedades inmunológicas y las infecciosas, como el del estreptococo beta hemolítico del grupo A, que se forman inmunocomplejos y se depositan en el glomérulo, pues causando daño, ¿no? Así como también la activación del sistema de complemento. Todo esto va a generar o van a confluir en el daño, ¿no? En el glomérulo a través de mediadores inflamatorios que se van a producir, van a aumentar este daño va a generar que haya un aumento de la permeabilidad de la membrana. Es muy parecida a la fisiopatología, pero No está pues van a, parecida, es diferente, Ilian, Jessica. Pero en el nefrótico no tienes inmunocomplejos, no tienes alteración del DNA, no tienes mediadores inflamatorios. bueno, es la parte de cuando ya hay daño en el glomérulo y aumenta la permeabilidad, o sea, se modifica la función del glomérulo, disminuye la tasa de filtrado, o sea, esa parte, ¿no? Esa parte de proteínas sí, pero no llega al Ajá. grado No, lo de arriba no, o sea, las causas no, pero, o sea, el daño que se genera el glomérulo y cómo se expresa es lo que podría decirse que tienen en común, ¿no? Y pues, al final, clínicamente lo vamos a ver como ese edema, precisamente, pues darle la siguiente, porque va a haber una reabsorción de agua al, al activarse los otros mecanismos compensatorios, precisamente por esto, ¿no? Porque se aumenta la permeabilidad, disminuye el filtrado glomerular. Y le puedes darle, sí, otro clic. Ay, ajá, bueno, el edema va a ser como que el síntoma principal. Aquí le puse generalizado porque pues así se mencionaba en las clases. Sin embargo, en la bibliografía, bueno, lo que yo leí, lo mencionaba como edema periférico. Entonces, bueno, ahí se me quedó, ajá, esa duda. Es generalizado, es generalizado todo. No es tan, estas patitas yo les diría que es un nefrótico. No es en el grado del nefrótico, pero sí está edematizado todo, pero Sí. es mucho menos, mucho menos. Ajá, es de leve a moderado el edema, y de hecho también mencionaba no solo periférico, también mencionaba edema
periorbitario, no, peribucal, perdón. Sí, sí. Lo mencionaba en el nefrítico. También hay en los ojos, también hay edema palpebral, pero no te logra cerrar todo el ojo, se ve como unas bolsas debajo de los ojos. No te ves como un Michelin, como le estoy diciendo, como se ve el nefrótico. Está edematizado, pero no a tal grado. La distinción es muy fácil porque lo tienes con la presión arterial y con la hematuria, que son las donde puedes distinguir fácilmente. Generalmente esos niños son más grandes, generalmente son escolares o adolescentes. Nada está escrito en piedra, ¿no? También puede ser en preescolar, pero lo más frecuente es que sea un escolar, un adolescente, mientras que el nefrótico es un poco más chico, en general, pero hay de todo. Ok, entonces como vimos en el síndrome nefrótico que pues básicamente todo se da por una disminución de la presión oncótica, aquí vamos a ver que es por el aumento de la presión hidrostática, es decir, como primera diferencia. Siguiente, por favor. Entonces, de los síntomas principales, o este síndrome se va a caracterizar por la hematuria, que se va a presentar en el 100% de los casos, el edema, que este va a ser de leve a moderado en el 80-90%, la hipertensión arterial, y la oliguria, y en casos más graves puede llegar a anuria. Esa es la imagen. Y nada más tener en cuenta esto, síndrome mixto. Esto es cuando, además de todo lo que ya mencionamos, se presenta una proteinuria, pero en grado no nefrítico, que es lo que mencionaba la doctora hace un ratito, que hubo como una confusión con eso. O sea, que tengas un síndrome nefrótico con hematuria y que tenga también hipertensión arterial, se dice mixto porque no se logra distinguir si es nefrótico o es nefrítico. Afortunadamente son los casos más leves, porque te van a ver que el tratamiento pues son distintos. O sea, es casos menos frecuentes. Sí. Ay, no sé por qué eso yo dejé de ver la presentación. ¿No la ven? Sí, yo veo que dice diagnóstico, historia clínica, exploración física. Ah, ok. Bueno, yo no sé por qué no la veo, pero no importa, continúa. Entonces, diagnóstico, ok. Para el diagnóstico, obviamente va a ser importante el abordaje, la historia clínica, la exploración física, donde vamos a ver, pues, principalmente el edema. Vamos a requerir, pues, obviamente, de estudios de laboratorio, la biometría hemática, la química, electrolitos, monitoreo de la tensión arterial para, pues, identificar, obviamente, la presencia de valores altos de presión arterial y va a ser muy importante los exámenes de orina. La proteinuria en 24 horas, pues mencionaba que esto es un poco difícil de medir, ya que si el paciente llega pues con oliguria, pues va a ser muy difícil, aunque sería lo ideal, ¿no? O sea, nos daría como que ya los valores más exactos. Te digo que te orienta mucho también la albúmina sérica. Pero pues de ahí sí le echaríamos mano al examen general de orina, pues ahorita vamos a ver qué es lo que veríamos. Y puse aquí en ese cuadrito otros, esto es pues cuando se sospecha de alguna causa genética o autoinmune que pues se pueden pedir estudios más específicos, anticuerpos y todo eso, pero pues Sí, se puede pedir las antiestreptolicinas se pueden pedir. Se puede hacer un exudado faríngeo a ver si hay remanente de infección, porque realmente son posinfecciosas. Anticuerpos antistreptocócicos. Ok, nada más para tener en cuenta. Ahora vamos con lo que veríamos. Y sí, cambió la diapositiva. Sí cambió. Dice estudios urinarios. Estudios urinarios, ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que veríamos en el ego? Principalmente vamos a ver, vamos a buscar o evaluar la presencia de hematuria. Pues hay 3 componentes del examen general de orina. El primero, pues nos va a permitir identificar rápidamente si se trata de una
hematuria macroscópica o microscópica. Esto lo vamos a ver a través del color. Si tiene un color rojizo o más oscuro. De hecho, lo mencionaba la literatura como color té o color Coca-Cola. Así le conocen, sí. Exactamente. Y a veces cuando no se logra ver pues claramente el color, podemos sospechar ya sea de una hematuria microscópica, y pues aquí echaríamos mano al otro componente, que sería el componente químico a través de la teoría reactiva. Y pues ahí pues nos preguntaríamos si hay presencia de hemoglobina o de mioglobina. Esto pues vamos a hablar un poco. La tira te la detecta la hemoglobina. ¿Cómo sabe los hematíes? Generalmente hacen un frotis también. En el frotis, aquí lo tienes a un lado. En el frotis de orina se te cuentan los hematíes por campo. Sí, y de hecho algo deben haber más de cuatro hematíes, no deben haber por campo. Hasta 2, depende. Es de 3 a 5, ¿no? Más de 3 a 5 hematíes por campo. Exactamente. Más de 5 ya es hematuria microscópica, sí. Exacto. Y algo muy característico que podemos ver en la microscopía es la presencia de eritrocitos dismórficos y de cilindros hemáticos, así, cilindros hemáticos. Y pues aquí puse la fotografía, pues esto, por ejemplo, la formación de los cilindros es porque esto habla de que es una hematuria de origen glomerular, ¿no? Hay depósitos de proteínas sobre los núcleos sobre un núcleo hemático o de eritrocitos. Y los hematíes dismórficos, estos son porque como hay alteración en la membrana glomerular, o sea, en el aparato de filtración, y la inflamación ocasiona que las penetraciones de la membrana pues cambien su conformación al pasar los eritrocitos, o sea, en el filtrado, se modifica la estructura y se ve de esta manera como, no sé si se rompen tal cual o simplemente modifican su anatomía y se les denomina dimórficos. Sí, modifica su anatomía. Ok. Y ya, bueno, estas serían como que las 3 cosas que evaluaríamos en el ego. Siguiente, por favor. Ya le cambié a hematuria. Sí, hematuria, ok. Aquí nada más es como un cuadrito pues, de las características que veríamos en la macroscópica, lo del color, y en la microscópica. Y en la macroscópica dice que también puede llegar a verse la orina como espumosa. Esto es porque por la presencia de proteínas. Esa de la proteína es la que tienes allá de menos de medio gramo, cuando mucho medio gramo, es el síndrome nefrítico. Y cuando son más altos, puede llegar hasta por arriba de 3 gramos. Eso es el síndrome nefrótico. Ok, sí, porque la proteinuria puede estar presente o no. Pero si está presente va a ser con rangos no nefróticos, o sea, muy, muy bajitos. Exactamente, puede tener 1, 1.5, puede tener, pero no llega a 3. Okay. Y a ver, ¿cuál es la diapositiva que sigue? ¿La de biopsia renal? Sí. Ok, a ver. Creo que se me perdió una diapositiva. Ok, ¿será que puedas adelantarle al diagrama donde dice edema, porfa? Ya está edema y riesgo de muerte. Ándale, ok. Este diagramita lo hice inspirado y tomado como fuente los diagramas que hicieron nuestros compañeros de la rotación pasada, y tomando un poco igual cómo se abordó la clase con el doctor Pablo. Y bueno, aquí en la clase hicieron la división igual de edema generalizado y localizado. El localizado, pues más que nada se iba para el síndrome nefrótico. Para el nefrítico, que ya vimos que no es, que no es así, ¿no? Ajá. El síndrome nefrótico tiene un edema localizado, o sea, esa rama no va. Como que no va, ok. Va. Bueno,
de aquí desprendemos que el paciente, además de que llega con edema, vamos a detectar en el examen general de orina la hematuria. Y aquí pues va a estar como que los dos posibles escenarios, que tenga hipertensión arterial y oliguria, y aquí detectaríamos ya lo que es el síndrome nefrítico, o que además asocie todo esto a proteinuria, pero lo mismo, ¿no? En rangos no nefróticos, que es el síndrome mixto. También la otra posibilidad es que en el examen general de orina, la evaluación del color, veamos que haya algo que pareciera hematuria, pero no estamos seguros. La orina se podría ver rojiza, sin embargo, al hacer la microscopía, pues no veríamos la presencia de hematíes. Y aquí sí tendríamos que averiguar si el paciente tiene algún antecedente que pudiera estar causando pues esta coloración de la orina, ¿no? Ya sea que haya antecedentes de un trauma, de ejercicio intenso, de algún fármaco, incluso de la alimentación, podría pues generar esta coloración, ¿no? Diferente, que se Yo, asemeje. pues miren, si solo vemos orina, es correcto lo que tú dices, pero si tú ves al paciente, la rabdomiólisis tiene otra etiología, o sea, generalmente es músculo. Y entonces tendrías otro paciente. Para comenzar, la rabdomiólisis tiene un dolor generalizado en el cuerpo. Tendrías elevadas las CPK y no es el cuadro, no tendrías hipertensión arterial. Si tú ves al paciente en génesis, si solo estás viendo la orina, pues podrías decir, bueno, voy a descartar esto, ¿no? Pero si tú ves al paciente en conjunto, no es diagnóstico diferencial de un síndrome de un síndrome nefrítico, la rabdomiólisis, porque el cuadro clínico es completamente diferente, aunque las orinas en algún momento dado a vista tú ves rojito, pero rojito y hematuria te lo pueden dar 1000 causas. Entonces no me parece una buena comparación por el cuadro clínico. Creo que aquí más que nada lo pusieron por las características de la orina. De la Básicamente orina, por, exactamente. Si ajá, solo ves la orina, pues sí, pero pues no estamos viendo solo orina, estamos viendo integralmente al paciente. Ok. claro. Y si además o sea, no hay hematuria, pues ahí ya podríamos considerar otras causas de falla renal, pero que no sean de origen nefrótico. Y pues el paciente vendría igual con todo el cuadro, ¿no? Edema, hipertensión, oliguria, pero no habría hematuria ni proteinuria. Yo creo que mejor descartas este cuadro, ¿no? Porque cuando tú pones falla renal no nefrítica, pero los anteriores no estás hablando de falla renal. En falla renal estoy pensando en insuficiencia renal aguda, que sería la complicación del síndrome nefrítico de nefrótico. Si eso se siguiera avanzando y no interviniéramos, acabaría en insuficiencia renal, ¿no? Entonces, cuando dices falla renal no nefrítica, yo estoy pensando en insuficiencia renal, mientras que donde dices sí, no estás hablando de falla renal, entonces como que no está simétrico. Yo creo que mejor Pues no no, es comparable, ¿no? no es comparable. Entonces, y como ya vimos otros errores acá, creo que mejor que no. Del lado, Sí, esta verde ok. no le he visto. Ok. Y bueno, nada más para recalcar, aquí tenemos las características del nefrítico, es edema con hipertensión, oliguria, hematuria y la presencia de eritrocitos dimórficos y cilíndricos, que es lo característico, ¿no? Y también se mencionaba, ¿no? Evaluar el paciente, ¿tiene riesgo de muerte, sí o no? De entrada, el tratamiento de base va a ser diuréticos de asa con furosemida y obviamente tratar las complicaciones que el paciente pueda estar presentando. Pues ahorita vamos a mencionar cuáles podrían ser. Evaluar la mejoría, ¿no? Bueno, mencionaban la bibliografía que esta enfermedad es autolimitada, incluso solo con el tratamiento de soporte y, o sea, ¿cómo se llama? Controlar los niveles de tensión arterial y todo eso, el paciente podía mejorar. Pero, pues, Correcto. ajá, y ya en los casos en los que las medidas conservadoras no estén ayudando al paciente y el paciente no esté mejorando, y ahí ya podríamos considerar, se considera la diálisis y realizar biopsia, ya es como que cuando puede ser una etiología un poco más agresiva, ¿no?
Cuando llega Pero, insuficiencia renal aguda. Ujú. ajá, Eso y, podría ocurrir cuando el paciente llega tarde al hospital. O sea, no te lo llevan al inicio, no te llevan cuando todo ya está complicado, ya llega con insuficiencia renal. Porque si lo tiene, si empieza, si el niño llega en los primeros días, el manejo no va a ser insuficiencia renal. Si se maneja bien, no va a ser insuficiencia renal. Generalmente las vas a ver cuando te llegan tarde y ya tienen la insuficiencia renal. Entonces, a ver qué vamos a hacer ahora. ujú, ok. Ahorita, bueno, ajá, eso es como que lo que tendríamos que considerar, ¿no? En dado caso de que no haya mejoría. Entonces voy a mencionar rápidamente lo que serían las indicaciones, ¿no? De cuándo se considera necesario realizar una biopsia y cuándo Ujú. se considera necesario la diálisis. Vemos la diapositiva de la biopsia. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, vamos a ver que esto va a estar indicado en pacientes que sean menores de 1 año, que estén presentando este cuadro, que no tengan mejoría con las medidas de soporte, que la proteinuria sea en grado nefrótico y ya hayamos hecho todo el manejo que vimos anteriormente, o sea, que ya se haya estudiado todas las causas y todo. Y cuando este cuadro sea persistente por más de 2 semanas, todo el cuadro que ya mencionamos. Ahora las complicaciones siguientes, por ejemplo, que Es podrían. correcto, es correcto, son las únicas indicaciones de biopsia en estos casos, ¿verdad? Porque por lo general, como son postestreptocócicas, no llevan, estas llevan menos, o sea, si comparamos niños nefróticos y nefríticos, los nefróticos va a llevar más a biopsias renales que acá. Aquí generalmente no hay biopsia renal porque mejoran, excepto cuando la edad de inicio pues son menores de 1 año. Eso no es una edad frecuente del síndrome nefrítico. Dices, aquí hay algo más. ¿Por qué este niño menor de 1 año está haciendo un síndrome nefrítico? Esa es una indicación de biopsia. Proteinuria, más allá, estamos hablando de síndromes mixtos. O sea, ya no estamos hablando de cambios mínimos si fuera nefrótico, ni estamos hablando de postestreptocócicas de si fuera nefrítico. Entonces también, y la persistencia del cuadro de más de 2 semanas, no hay mejoría, ya le dimos de todo y no mejora, es correcto, son las 3 indicaciones de biopsia renal. Muy bien, solamente lo estoy recalcando porque es importante. Ok. Gracias, doctora. Ok, ahora mencionamos las complicaciones. Igual por lo mismo, por el acúmulo de líquido, puede haber una hiponatremia dilucional. Y esto, pues ya, como mencionó mi compañera Ileana, pues habría que evaluar los niveles de sodio y pues decidir si es necesario corregir el sodio, o solo con los diuréticos podría ser suficiente. Igual puede presentar el paciente hiperpotasemia. Aquí pues veríamos igual lo que mencionaban, los cambios electrocardiográficos o neurológicos ¿Cuáles serían los cambios electrocardiográficos? propios de la hiperpotasemia, ¿no? Ujú. Este, mm, eran sí, ¿cómo se llama? Signos de baja, ¿cómo era? Signos de baja conductibilidad. Sí, hay una demora en la conducción. ¿Y cómo lo vas a ver en el electrocardiograma? Puedo ver mis apuntes, me espero un momento. Puedes verlo. Ok, Si alguien más lo sabe, sí, lo yo puede ya lo tengo, decir. es aquí. Es onda T picuda, Ok, el QRS prolongado muy y bien. la onda P va a estar aplanada. Ok, prolongación del intervalo PR. Ajá. Y dice onda sinusoidal. Es la P que desaparece, ¿no? Ujú, ujú. Ujú. Muy bien. Ok. No siempre están, no las esperemos ver siempre. No, si puede tener el niño hiperpotasemia grave, que la ves por el potasio sérico y no ver los cambios electrocardiográficos. No siempre hay. A veces hay cambios electrocardiográficos y no ves tan severa la hiperpotasemia. Entonces se trata ya sea que séricamente esté, aunque no se vean los cambios, o que veas los cambios, pero aunque no tenga,
a nivel sérico esos cambios, porque podría ser que otras complicaciones estén presentando los cambios electrocardiográficos sumados a la hiperpotasemia. Ajá. Ok. Gracias, doctora. Y esto pues lo vamos a manejar ya sea con excreción con los diuréticos o podemos echar mano de otros fármacos como de otros elementos como las resinas de intercambio, que van a hacer, o sea, van a ayudar a la excreción, pero por vía intestinal. Y también, Pero esa no bueno, es la primera. De hecho, no siempre hay. No es la primera línea para eso. O sea, cómo se maneja así rapidito, no me digas gran cosas porque ya estamos así sobre tiempo. ok. Bueno, también podemos considerar medidas de protección cardíaca con diferentes fármacos, salbutamol, gluconato de calcio. Hay que considerar que el paciente igual puede presentar altos niveles de presión arterial, entonces siempre estar muy pendiente de esto, de que pueda presentar una emergencia hipertensiva. Ahí se van a utilizar vasodilatadores como la hidralazina y calcio antagonistas. También una complicación también bastante común es el edema pulmonar, uremia por la disminución de la función de filtrado, y también puede presentar acidosis metabólica, que esto pues agravaría un poco más lo que serían los síntomas neurológicos, alteración del estado de conciencia del paciente. Si después de el tratamiento de base, intentando corregir todas las posibles complicaciones, aún así el paciente no tiene, no presenta mejoría, no está funcionando, ahí sí ya consideraríamos la diálisis. Creo que la siguiente. Así como pusiste tus complicaciones, o sea, me gusta porque es como si fuera ordinal. Regrésala. O sea, tienes la hiperpotasemia que se debe de corregir. La hipertensión ya la tienes, ¿no? Pero que tengas una emergencia hipertensiva, pues va después. Y tienes, después de una emergencia hipertensiva, o sea, como que se va agravando el paciente. Desarrolla un edema pulmonar porque la hipertensión desarrolla el edema. Y porque hay edema, porque hay falla renal, entonces te viene la uremia y te viene la acidosis metabólica o acidosis metabólica y urémica, esas pueden intercambiar, pero como que se está agravando el paciente cada vez más, Cada ¿no? vez más. Entonces, si tú manejas la hiperpotasemia, que el primer medicamento para hiperpotasemia es bicarbonato de calcio, te estás viendo, porque la acidosis ya existe, pero no la ves tan clara hasta la parte final. Entonces, estás manejando esa parte como que intervenir va rompiendo la cadena el caminito que llevaba el Ajá. paciente. Y ya no llegaríamos a las Generalmente el complicaciones más graves. potasio también va con calcio, porque el calcio entra a la célula. Entonces, generalmente tienes hipocalcemia también, y cuando corriges eso, que puede ser con bicarbonato, no solamente con bicarbonato lo vas a corregir. La primera carga es de bicarbonato, se puede dar gluconato de calcio o cloruro de calcio, y estás corrigiendo de alguna manera también el calcio. También puedes dar glucosa, porque la glucosa hace que entre a la célula. La única diferencia aquí, me parece que los adultos lo usan más fuerte. Aquí en pediatría lo usamos al 10%. Glucosa al 10% permite que se acompañe de potasio para entrar a la célula, porque hay hiperpotasemia, pero dentro de la célula hay poco potasio. Entonces, queremos que ese potasio salga y que pueda penetrar a las células. Y después tenemos las de intercambio catiónico, que no siempre están disponibles. Y pues si son muy graves, entonces pues sería hacer una diálisis, pero ya se acompaña de otras cosas, no solamente la hiperpotasemia, también tenemos uremia y tenemos la acidosis metabólica o la sobrecarga del líquido. O sea, vamos a hacer la diálisis no solamente por el potasio, sino porque todos los demás otros sistemas ya están alterados, que sería lo menos frecuente si se manejó a tiempo todo lo demás. Ahora, si el paciente llega, como estamos diciendo, en insuficiencia renal aguda, pues allá
podremos dar un poquito, un ratito, quizás 12 horas para eso. Y si no se mejora, pues va para diálisis, que tiene sus complicaciones también, sobre todo actualmente. Digo esto porque antes en todos los servicios teníamos, ¿ustedes han visto diálisis alguna vez con catéter rígido? No. No, porque creo que ya no existen, ya no los fabrican, porque el catéter rígido era competencia del pediatra. No necesito llamar a nadie para poner un catéter rígido. El pediatra coloca un catéter rígido y el tratamiento es inmediato porque es una punción que se hace en peritoneo. Entonces se mete allá y se empieza a hacer la diálisis. Es una emergencia. Desafortunadamente, actualmente ya no contamos con esos catéteres rígidos, sino que hay los blandos, los de silicón, que se llaman catéteres de Tenkov, que cada vez aumenta más la tecnología y es muchísimo mejor a largo plazo. ¿Por qué? Porque se obstruye menos, puede funcionar mejor, pero ese catéter se tiene que poner en cirugía. Tienen que valorarlo. O sea, ya no es tan urgente como podría ser. O sea, el niño lo necesita urgentemente, pero el procedimiento no se puede realizar tan urgentemente como quisiéramos, porque tiene que entrar a quirófano, tiene que haber sala, colocan ese catéter, no se debe de usar, porque como ya no es una punción, sino es un corte para que entre, porque pues no tiene, como dicen, como es catéter blando, pues no tiene punta, tiene que entrar por una incisión para poder meter el catéter y eso hace que no se puede usar inmediatamente porque se filtra, sino hasta que cierre la herida. Y eso te dicen cuando mínimo 24 horas no se puede usar, porque si tú le pones agua a la cantidad que se requiere, se empieza a filtrar, impide que se cierre. Por eso, entonces, el catéter de Tenkov generalmente, o sea, sus indicaciones son insuficiencia renal crónica, un catéter que va a permanecer allá durante mucho tiempo y porque es mucho mejor, funciona mucho mejor que el catéter rígido, pero no es el caso en que se necesita. Y a lo mejor ustedes van a tener que lidiar eso en algún momento dado los que hagan pediatría, porque entonces cuando el paciente llega con insuficiencia renal, sería pedir inmediatamente la valoración, porque ya sabemos que en caso que se necesite dializar, no se va a poder hacer con la rapidez que había un catéter rígido. En las terapias intensivas hemos peleado mucho porque nos dejaran los catéteres rígidos, así que podría ser que en algún momento dado sí las tuvieran, y si la tuvieran, ese es el tratamiento ideal, porque van a necesitar ese catéter solamente unos días. Se espera que la función renal se recupere y que ese catéter lo puedan retirar después de 3, 4, 5 días, cuando mucho una semana, y ya no tengan más. Entonces, esas son los bemoles con eso de las diálisis De la peritoneales. diálisis. Sí. Ok. No, Perfecto, creo muchas que puedes gracias, seguir. doctora. Creo Sí, que creo que de hecho tenía una diapo de indicaciones de la diálisis, pero pues es lo que ya mencionamos, ¿no? Igual lo del tratamiento ya lo mencionamos. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora solo la siguiente, por favor. Hay un cuadro ahí, nada más como para ya hacer la conclusión de todo esto. ¿Cómo podemos diferenciar el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico? En esta tablita, pues mira, tenemos al principio sedimento urinario. En el nefrótico van a ser gotículas lipídicas y en el nefrítico vamos a encontrar los cilindros eritrocitarios y los eritrocitos dimórficos. La proteinuria, pues el grano nefrótico mayor a 3 en el nefrótico y menor, o sea, puede ser presente o no, o si está presente, menor a 3 en el nefrítico. La hematuria o sea, no es tan común en el nefrótico, a diferencia del nefrítico, que es súper característico. Y manifestaciones clínicas, en el nefrítico, la hipertensión, la oliguria. Yo creo que lo que dice es edema localizado, yo creo que se está refiriendo en este cuadro a derrames, derrame pleural, ascitis, porque el edema es generalizado en los dos. Sí, Ah, en el nefrótico hay generalizado y además puede estar localizado.
Ok, como derrames, exacto. No es edema localizado en nefrótico. No solo es. ok. Localizado, generalizado y localizado en derrame en cavidades. Pero Ok, no siempre está, cuando ya la retención de líquidos es más, la que generalmente siempre está va a ser la citis. ok. Pero el derrame pleural no lo esperamos si no llega, si lo podemos controlar, también el derrame pericárdico. Esas son las formas graves del síndrome nefrótico. Ok. Y ¿qué más? En el nefrótico, la hiperlipidemia y la ay, no sé si lo escribí bien, lipiduria Ujú. y la oliguria, característicamente en el nefrítico. Y también lo que mencionaba la doctora, la edad en la que mayormente se presenta un síndrome y otro, pues es un poco diferente. El nefrítico suele ser en niños de 2 a 12 años y el nefrótico en niños más pequeños, de 2 a 6. Igual aquí en este cuadrito se mencionan un poco las características del edema, si tiene onofobia, si es blando, si es frío o caliente, pero pues no sé si esto es muy... Frío caliente. Ajá, o sea, esto sí lo encontré en internet. Otro de caliente. Ajá, Bueno, cuando inicia. Cuando inicia sí tiene fiebre, pero generalmente no. ok. La No. proteinuria, la oliguria, hipertensión, es más que nada, pues... El origen del edema les da mucha fisiopatología. Por ejemplo, aquí nos dices características clínicas. Edema generalizado, hipertensión arterial. Cuando hay hipertensión arterial, ese no va a ser derrame pleural, este va a ser el nefrítico. Les va a ser pulmonar. Ujú. hipertensión pulmonar, edema pulmonar. El otro no se los va a hacer, el otro les va a hacer un derrame pleural. Porque por la diferencia del tipo de edema, por la fisiopatología del edema. Ok. ¿Cuánto nos Pues falta? ya es todo, creo que ya es todo. Pues Sí, sí. sí, yo creo que está bastante bien, está muy bien la presentación. Me hubiera gustado que participaran un poco más, que dijeran cómo va esto también. Algunos de estos signos, sobre todo el nefrítico, también se presenta en adultos. El nefrótico es mucho más raro, pero se podría presentar también en adultos. Y pues no sé qué más. Pues no sé si alguien quiere comentar algo o Ya quedar nos en echamos duda. 2 horas hoy, pero Sí. creo que valió la pena. Sí, es que de por sí Está los muy temas bonito. sí, de nefrología tienen sus detalles. Y pasa algo curioso en los hospitales. Generalmente cuando llega un síndrome nefrótico, llegan 2 o llegan 3. Igual el nefrítico. O sea, raro que reciban uno hoy y se quede así y entre 2 meses les llega uno. Cuando llegan uno, miren, prepárense porque el siguiente viene y a veces no son de la misma localidad. No sabemos qué pasa en el ecosistema o algo, ¿no? Que hace que cuando llegan 2 o 3 juntitos y ya, se para hasta otra época. Llega. Pero Curioso. sí, es curioso, sí. Siempre llama mucho la atención eso. Ok. Bueno, doctora, pues sería todo por nuestra parte, entonces. Pues muy bien, pues mañana seguimos con, creo que síndrome hemorrágico, ¿verdad? Es Eh, lo que sigue mañana. Sí, síndrome hemorrágico. ah, Hemofilia púrpura, enfermedad hemorrágica del recién nacido. se me olvidó prender mi cámara otra vez. ¿Quién habló? ¿Quién dijo? Irving, mañana Irving. sí. ¿Qué pasó, Irving? ¿Tú vas a presentar? Sí, mañana. Ok, Síndrome nefástico. ok, muy bien. Entonces nos vemos mañana. Si quedaron dudas de esto, que lo repasen, lo vemos mañana, si tienen algo. Ya que ahorita no tienen ninguna duda, a lo mejor cuando lean les vienen dudas, entonces lo podemos ver mañana. Sí, Ok, doctora, muchas doctora, gracias. gracias. Gracias, Sí, doctora. doctora, gracias. Bye. Hasta mañana. Hasta luego.